Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre cómo estructurar nuestro proyecto y crearemos nuestro primer componente en React. React no tiene opiniones sobre cómo poner los archivos en carpetas. Esto es lo que nos dice la documentación de React. Esto significa que no existe una forma oficial para estructurar las carpetas de un proyecto en React. Esto permite tener la estructura que mejor se adapte a lo que necesites. Por ello, es importante que antes de iniciar un proyecto en React, encontremos una estructura que sea de gran ayuda para darle mantenimiento al proyecto y que facilite a otros entenderlo. Si bien es cierto que al generar un proyecto con Create React App, este nos crea una estructura inicial con un directorio con los Node Modules, una carpeta public. Esta carpeta contiene el template principal, nuestro archivo index.html y una carpeta llamada src, que es precisamente en la carpeta donde vamos a escribir nuestro código. Esto solo es una base que nos genera en automático esta herramienta, pero a partir de ahí podemos ordenar nuestro proyecto como mejor nos convenga. Existen varias formas de hacerlo, a continuación veremos algunas de ellas. Por ejemplo, podemos ordenar nuestras carpetas por ruta. Es decir, podemos ordenar nuestro proyecto en base a las rutas que éste contenga. Esto es crear una carpeta por cada vista y dentro de esta colocar juntos los archivos de JavaScript, de hojas de estilo y los test. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos dos componentes, uno para nuestra ruta de home y tenemos otro componente para nuestra ruta de perfil. Como podemos ver, dentro de cada carpeta están todos los archivos que conforman el componente, su hoja de estilo, el archivo principal, el JSX, también podemos agregar los tests, etcétera, etcétera. Al separar las vistas, de este modo es más rápido corregir bugs o añadir funcionalidades nuevas, debido a que cada vista tendrá sus archivos separados y va a ser mucho más fácil localizarlos al momento de querer hacerles modificaciones. Otra forma para ordenar nuestras carpetas es a través de su funcionalidad. En este caso agrupamos los componentes en una sola carpeta, los estilos en otra carpeta, los tests en otra carpeta, etcétera, etcétera. Esta estructura hace más complejo el mantenimiento de grandes aplicaciones debido a que los archivos de nuestros componentes estarán situados, como ya vimos, en distintas carpetas, lo cual hará muy difícil poder localizarlos o modificar algún componente en específico si los archivos que forman todo el componente están regados en distintas carpetas. Por lo que este tipo de estructura no es recomendable para proyectos que sean demasiado grandes. Estos son solo un par de ejemplos de formas en las que podemos ordenar nuestro proyecto en React, pero existen muchas más formas de hacerlo. Esto va a depender de muchos factores como el tamaño del proyecto, inclusive la tecnología que vayas a implementar en el proyecto, etcétera, etcétera. Pero si estás iniciando, puedes empezar por algo simple y evolucionar tu estructura a medida que avanzas, ya que como mencioné al principio, no existe una única forma de hacerlo. Puedes crear tu propia estructura según como vayas obteniendo más experiencia. Una recomendación que nos hacen en la documentación de React es evitar el anidamiento profundo en los directorios. Esto porque se vuelve más complicado estar actualizando importaciones cuando se mueven los archivos. La misma documentación oficial nos recomienda un máximo de 3 o 4 carpetas anidadas, pero al final de cuentas es solo una recomendación. Si tú consideras que es necesario usar una estructura de carpetas profundas, tampoco pasa nada. Ahora vamos a crear nuestro primer componente. Para ello debemos tomar en cuenta que existen varias formas de declarar componentes en React. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, tenemos los componentes que extienden directamente de la clase React Component.
Este tipo de componentes tiene un estado local y con cada cambio que reciben a través de props o cambios de su propio estado local, llaman al método render. Veamos cómo se declaran este tipo de componentes. Creamos una carpeta dentro de nuestro directorio src. Le vamos a llamar componente A. Aquí dentro creamos el archivo componente A .jsx. Vale. Ahora lo primero que debemos hacer es importar React de esta manera. Para este tipo de componentes debemos crear una clase. La clase debe de llevar por convención el mismo nombre que le pusimos al archivo. En este caso es componente A y debe extender de la clase react.component. Vale, ahora dentro de esta clase debemos crear una función que se llama render. Esta función nos va a retornar una vista que va a ser precisamente la vista de nuestro componente. En este caso solo vamos a poner una etiqueta h1 y le vamos a poner este es el componente A. Y por último debemos exportar la clase. Y eso es todo. Ahora, nuestro proyecto ya tiene definida una estructura donde tenemos el punto de entrada de nuestros archivos JavaScript, que es el archivo index. A partir de ahí existe un componente llamado app, que es el componente principal. Esto porque así nos los genera directamente cuando creamos nuestro proyecto con la herramienta Create React App. Entonces nuestro archivo app se vuelve nuestro principal archivo. Es lo que estamos viendo en primer lugar en nuestra página. Aquí es donde debemos llamar o donde debemos de importar los demás componentes, y lo hacemos de la siguiente manera: import el nombre del componente que exportamos, from, y como nos encontramos al mismo nivel que la carpeta que contiene nuestro componente, simplemente accedemos a la carpeta. La misma ayuda del editor nos muestra lo que tenemos al mismo nivel que nuestro componente. En este caso necesitamos entrar a la carpeta componente A, y dentro de esta carpeta se encuentra nuestro componente. No es necesario agregarle la terminación .jsx. Ahora simplemente lo usamos como si fuera una etiqueta más de HTML. Componente A. Y listo. Veamos cómo se ve en nuestro navegador. Ahí está. Por un lado tenemos la etiqueta H1 que ya tenía nuestro componente app, y ahora nos muestra también
el mensaje que escribimos en el componente A. Y eso es todo. Así es como se crea un componente con React. Ahora, también existen los componentes que extienden de la clase React.PureComponent. Estos componentes son mayoritariamente utilizados para presentación, sin manejar una lógica compleja. Aunque sí pueden manejar estados, no suelen utilizarse para eso. La mejor forma de utilizar los Pure Components es solo para pasar valores. De este modo le facilitamos su tarea y nos ahorramos una llamada al método render. Para declarar un Pure Component lo vamos a hacer de una manera muy similar a como declaramos el componente anterior. Creamos nuestra carpeta, en este caso será componente B, creamos el archivo componente B y de igual manera importamos primeramente a React También necesitamos crear una clase que se va a llamar componente B, igual que nuestro archivo, y que va a extender en esta ocasión de la clase React.PureComponent. Igualmente contiene un método render que nos debe retornar la vista. En este caso utilizaremos para diferenciar una etiqueta H2 que nos va a decir: este es el componente B. Y por último, de igual manera, exportamos la clase. Y esto tenemos nuestro segundo tipo de componente, el Pure Component. Ahora vamos a implementarlo en nuestro componente principal, en App. Primeramente lo importamos. Vamos a la carpeta y seleccionamos el componente. De la misma manera lo podemos utilizar como una etiqueta. Ahora veamos la diferencia en nuestro navegador. Aquí lo tenemos. Este es nuestro Pure Component, este es nuestro componente anterior y este es el componente principal, que a su vez contiene a estos dos componentes. Existe una regla para utilizar este tipo de componente, y esta es que si decidimos declarar componentes hijos dentro de estos, debemos procurar que los hijos también sean Pure Components. Esto para evitar tener bugs que la mayoría de las veces serán difíciles de encontrar. Generalmente los Pure Components son utilizados para mejorar el rendimiento de nuestras apps, pero también es importante no abusar de su uso, porque nos podrían generar a la larga varios dolores de cabeza. Bueno, hasta ahora llevamos dos tipos de componentes. Veamos una tercera forma. Existen los llamados Stales Components. Estos son una versión más simple que las dos anteriores, debido a que estos no manejan un estado y los únicos datos con los que trabajan son los que llegan mediante las props. Aquí quiero aprovechar que este video se trata únicamente de explicar cómo se declaran los componentes. Más adelante hablaremos más a detalle de qué son
los estados y las props y cómo funcionan, cómo interactúan entre distintos componentes. Bien, ahora vamos a crear el otro componente. Creamos la carpeta. Esto solo lo hago para que se vea un poco ordenado. Los pude haber metido los tres en la misma carpeta sin problema. Componente C. Creamos el archivo. .jsx. Para este tipo de componentes, obviamente, siempre debemos importar React en primer lugar. Pero en este caso no es necesario crear una clase. Lo declaramos de la siguiente manera: con componente C, igual que nuestro archivo, va a ser igual. Este es un arrow function, ¿vale? Y nos retorna directamente la vista. Aquí adentro vamos a colocar, por ejemplo, un h3 que diga que este es el componente C. Y también lo exportamos. Y eso es todo. Ahora vamos a implementarlo en nuestro componente principal. Primero lo importamos. Componente C. From. Nos vamos a la carpeta y al archivo. Lo agregamos abajo de los otros para que podamos ver la diferencia. Ahí está. Llevamos tres formas de declarar componentes. Las ventajas de este tipo de componentes son que, además de ser más fáciles de codificar, como ya vimos, resulta también más fácil el poder testearlo y ayudan a mejorar el rendimiento de la app. Y por último, tenemos los componentes de función. Estos componentes derivan directamente de la implementación de los hooks en React. Los hooks son una API que nos permite tener estado y otras características de React dentro de los componentes creados como una función. Como mencioné en los primeros dos componentes, para poder utilizar los estados era necesario crear el componente a partir de una clase. Precisamente el nombre hook, traducido al español, quiere decir gancho. Esto viene a que permiten enganchar los componentes de función a las características que ofrecen los componentes declarados como clases. De hecho, como vemos, nuestro componente app está declarado como un componente de tipo función, ¿vale? Pero vamos a declarar uno para que veamos que funciona igual a los anteriores. Bien, creamos la carpeta componente de, creamos el archivo, igualmente primero importamos a React, obviamente, y ahora creamos la función con el mismo nombre de nuestro archivo. Esta función nos retornará precisamente nuestra vista.
En este caso agregaremos una etiqueta H4. Este es el componente B. Y por último también lo exportamos. Ahora vamos a llamarlo a nuestro componente principal. Vamos a la carpeta y al componente y lo vamos a llamar abajo. Ahí está. Veamos ahora nuestra página y aquí lo tenemos, nuestro último tipo de componente. Bueno, estas son las formas en las que nosotros podemos crear componentes con React. Bien, con esto finalizamos nuestro video de hoy. Vuelvo a aclarar, solamente estamos viendo cómo creamos componentes. Más adelante, en otro video, veremos más a detalle cómo funciona el estado de un componente y también cómo funcionan las props. Espero te sea de utilidad. Recuerda suscribirte al canal, darle al botón de me gusta y nos vemos en el próximo video. Adiós.